Buen día a todos y a todas. Vamos a utilizar los recursos que nos permiten las nuevas tecnologías para llevar a cabo la presentación de un libro que nos parece fundamental para conocer el origen aragonés de unos textos que una parte de la historiografía oficial había presentado hasta ahora como el primer bajido de la lengua castellana, en palabras de Dámaso Alonso, y que, sin embargo, desde los estudios científicos y rigurosos de autores como Alvar, Lapesa, Wolf, Nagore o Menéndez Pidal, no dudan en clasificarse en el ámbito del romance navarro-aragonés. Para hablarnos de este asunto y de este libro, contamos con la presencia desde Uvieu de Ramón d'Andrés, profesor de la Universidad de Oviedo, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana y buen conocedor de los romances ibéricos, entre ellos del aragonés. Es el autor de una introducción a este libro que está tomada de su blog y recuperada de su blog llamado El Miradoio. También tenemos a Miguel Martínez Tomei, historiador e investigador, recientemente galardonado con el premio Arnal Cabero que otorga el Gobierno de Aragón por una traducción al aragonés de la obra de Horacio Emblemata Horatiana. Saludo a ambos y voy a darles sucesivamente la palabra para que nos pongan en situación. Ramón, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Por bien? ¿Bien? Bien, bien. Un tiempo razonablemente soleado. Bueno, aquí estamos metidos en la boira, como habitualmente. Quería preguntarte o que nos explicaras un poco qué son las glosas emilianenses. Bueno, en primer lugar, buen día a todos e todas que nos escuitan e nos veyen. Moitas gracias por convidarme a esta presentación. Me fa moito goio charrar con todos vosotros estos minutez. Bueno, en primer lugar, me parece muy buena idea la edición de este libro. La verdad, muy necesario y muy clarificador. ¿Qué son las glosas emilianenses? Pues, bueno, las glosas, se llama glosa las anotaciones que alguien hace sobre un texto, ¿no? Se trata de un texto en latín medieval, que es de finales del siglo X o principios del XI, descubiertas en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en la actual provincia de La Rioja. Entonces, como digo, glosas son las anotaciones que hace alguien sobre un texto. Puede ser para aclarar el significado de algunas palabras o bien para guiarse en la lectura, destacando algunos aspectos. Pueden estar puestas entre líneas o al margen. Y el texto sobre el que se hacen estas glosas, como digo, está en latín, un latín medieval, ya no es el latín clásico, desde luego ya tiene algunos rasgos romances. Y lo más interesante, lo que hace muy importante estas glosas es que son las primeras muestras de una lengua romance de la península ibérica. Y además están presentes las primeras muestras del vasco, digamos, el vasco entendido como la lengua que conocemos como el euskera actual, no antecedentes del vasco. Seguramente fue un bilingüe vasco-románico que necesitó o le pareció bien, le convino hacer ahí unas anotaciones, pues la mayoría en esa lengua romance y algunas en vasco, seguramente era un hablante de vasco y de lengua romance. Bien, entonces lo importante es que la lengua románica esta que está representada aquí por primera vez es el navarro-aragonés, o si queremos simplificar, el aragonés. Navarro-aragonés es la denominación más usual cuando se hace referencia a esas épocas medievales, a lo que es el antecesor del aragonés actual que se habla pues, en el territorio de la provincia de Huesca que ya conocemos. Y de ahí pues, la relevancia de estas glosas. Bien, dice en la introducción que las lenguas no nacen en un momento determinado. Entonces, ¿por qué es importante este documento? Bueno, es importante porque por su antigüedad y porque es una primicia. Por eso es importante, simplemente es primicia de una lengua románica hispánica y es primicia del navarro-aragonés. Claro es que, las lenguas ya se sabe que no nacen en un momento determinado, en un año determinado. Hay que partir del hecho de que las lenguas tienen unas variedades dialectales, todas.
estas diferencias dialectales, por evolución a lo largo del tiempo, se acentúan entre sí. Y llega un momento en que, si pasa mucho el tiempo, las diferencias son tan grandes que dejan de ser variedades de un mismo conjunto para volverse lenguas autónomas. Y podemos ya reconocer geotipos autónomos, geolectos autónomos, caracterizados por tener cada uno de ellos pues un conjunto peculiar de rasgos, ¿no? Aquí hay un problema general de lingüística general en cuanto a partición de la diversidad lingüística en lenguas y cuándo se conforma una lengua, etcétera, pero es un problema en el que no entramos ahora, ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, todo este proceso se produce silenciosamente, entiéndase bien, en el uso diario de la lengua por parte de la masa de hablantes anónimos. En aquella época no había periódicos, no había internet, no había móviles, no había imprenta y la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir y, por lo tanto, esta evolución de la masa, es decir, de la comunidad hablante, no está registrada, salvo en algunos casos. La minoría que sabía leer y escribir, pues a veces nos deja testimonios escritos y con mucha suerte algunos de estos testimonios llegan a día de hoy, ¿no? Sabía leer y escribir muy poca gente, élites eclesiásticas, jurídicas, políticas. Entonces, el hecho de que aparezca un documento escrito no equivale al nacimiento de una lengua. Es decir, las glosas emilianenses no significan el nacimiento del aragonés, significan un testimonio muy primitivo de una lengua que estaba ya formándose o formada ya, ¿eh? Es un proceso social lento, ¿no? Así que todas las lenguas románicas peninsulares podemos considerar que nacen al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, no significa que el aragonés, por este hecho, sea más antiguo que el castellano, ni mucho menos. Pero significa que hay un testimonio pues, que es muy importante por su antigüedad. Simplemente eso. Y fíjate, a pesar de que todos hemos estudiado que en los libros de texto y nos han dicho pues por activa y por pasiva que las glosas están escritas en castellano, tu opinión es que las glosas no están escritas en esa lengua, sino en lo que hoy llamaríamos o llamamos aragonés, como sucesor del romance medieval conocido como navarro-aragonés. ¿Cuáles son esos argumentos científicos en los que se puede sustentar esta opinión de que no es castellano sino aragonés o navarro-aragonés? Bueno, os agradezco mucho que introdujerais en la introducción del libro que tengo aquí, ¿no? El escrito que publiqué en mi blog, el Miradorio, porque, bueno, yo publiqué ese artículo con un afán divulgativo, no es propiamente un texto académico, aunque tiene datos académicos, evidentemente. Bien, vamos a ver, la tipificación y clasificación de las lenguas, de los dominios lingüísticos, de los geotipos, como queramos llamar, en lingüística se hace con criterios lingüísticos, criterios estrictamente glotológicos y nada más. ¿Y cuáles son esos criterios lingüísticos? Los rasgos lingüísticos, que son rasgos diferenciales entre diversas maneras de hablar, ¿no? Y no es un solo rasgo el que se toma en cuenta, sino una colección de rasgos. Muchos de esos rasgos no son exclusivos. Si las lenguas de la península se diferenciaran siempre por rasgos exclusivos, tendría una conformación muy extraña todo. No, las lenguas se parecen unas a otras. Lo que pasa es que cada lengua supone que reúne una colección única y exclusiva en un ámbito geográfico. Y entonces, en atención al estudio de los rasgos lingüísticos que vemos en las glosas emilianenses, no hay más remedio, honestamente, desde la honestidad intelectual, no hay más remedio que reconocer que pertenece a un geotipo que podemos identificar y denominar como aragonés. Pero bueno, esto no es una ocurrencia, desde luego, esto es una constatación ya, ciertamente tiene ya muchos años. Lo que pasa es que lo que hay que preguntarse es por qué por el medio surgió la moda de atribuir estas glosas
al castellano, ¿no? En fin, pero son constataciones ya, desde luego, Alarcos, Alvar, Dámaso Alonso, ya constataron la fuerte influencia navarro-aragonesa, aunque desde luego no afirmando con una gran rotundidad que eso fuera navarro-aragonés. Ahora, la mayoría de los autores afirman rotundamente que eso solo puede ser clasificado como aragonés por sus rasgos lingüísticos. Y ya esto ya, pues Ramón Menéndez Pidal en los años 30, Rafael Lapesa en los años 40, González Ollé, William Entwistle, Elcock, Heinz-Jürgen Wolf, más cercanamente, Antonio Alatorre, por no citar evidentemente a Francho Nagore, claro. Otros inciden en su carácter riojano, como Claudio García Turce y Miguel Ángel Muro, pero esto es decir lo mismo, porque el riojano se puede clasificar como la parte más occidental del geotipo navarro-aragonés. Claro, en aquella época las lenguas románicas estaban menos diferenciadas que en la actualidad, pero eso no significa que no podamos reconocer ya individualmente cada uno de los geotipos que se están formando. Y entonces la lengua de las glosas emilianenses podemos decir que no está en castellano, porque es que su caracterización en rasgos no permite hacer esa tipificación. Y además la colección de rasgos de tipo aragonés es muy evidente. No voy a entrar ahora a enumerarlos uno a uno, se podría hacer perfectamente, pero bueno, aquí los enumeran perfectamente en el libro, está muy bien elegida los artículos, ¿no? García Turza y Muro, o el artículo de Wolf, o el artículo de Nagore, ¿no? Que incluye además unas tablas muy, muy interesantes comparativas, ¿no? Es decir, que sin ninguna pasión, sin ningún apasionamiento, el texto es aragonés, ¿no? Y entonces, este asunto de la atribución de las glosas emilianenses al castellano tiene una serie de características, y con esto voy terminando, que dan para la reflexión de los que nos ocupamos de la lingüística, ¿no? Porque por un lado se falta a la verdad científica, es decir, se tipifica de otra manera lo que es evidente que pertenece a otro geotipo. Pero es que además incluye este ensalzamiento del castellano mediante las glosas, incluye una intromisión de elementos político-identitarios en la lingüística. Y lamentablemente este es un panorama que abunda mucho en la lingüística o en determinadas parcelas de la lingüística. Y además incluye aquí, hace un análisis muy inteligente Moreno Cabrera en uno de sus escritos, en su libro que tengo aquí, Errores y horrores del españolismo lingüístico, se atribuye las glosas emilianenses al castellano basándose en la idea de que, como es un texto muy antiguo, supone una superioridad cultural para la lengua que está en ellas representada. Y en este caso, pues se arroga el castellano esa antigüedad y esa pretendida superioridad cultural, que es un mito además, porque el hecho de que haya un primer testimonio escrito no significa para nada más superioridad cultural, ¿no? Pero es que además contiene una gran dosis de escarnio este tema, porque se glorifica el castellano con un documento que no es castellano, sino aragonés, y además se mantiene el aragonés contemporáneo en un abandono total, y se evita hacer en esas loas un homenaje precisamente a las lenguas que están en esas glosas, que son el vasco y el aragonés. Es decir, que en aquella celebración que hubo, no sé si fue en el año 77, el milenario de la lengua española, lo que el Estado, si realmente el Estado español protege toda su pluralidad lingüística y cultural, lo que debía haber hecho el Estado es haber hecho un homenaje a las lenguas aragonesa y vasca, desde el Estado.
porque las lenguas españolas son todas igual de españolas. Y no hacer esa especie de homenaje, esa falsificación, de hacer un homenaje y una loa al castellano, que se puede hacer también, pero en su sitio, no usurpando lo que no es de ello. Y yo a esto me lleva ya, y con esto termino, a que debería haber una revisión muy en profundidad de la deontología del gremio de los lingüistas. Es decir, la intromisión de las cuestiones de tipo político nacionalista es constante en algunas parcelas de la lingüística, pero esto nos llevaría muy lejos. Lo dejo aquí y muchas gracias. No dejo de aprovechar para felicitar, como ya hice antes, a Miguel Martínez Tomei por el premio que acaba de recibir. Pues muchas gracias, Ramón. Y yo también, por supuesto, me sumo, ahora que saludo a Miguel para que darle la palabra inmediatamente, pues me sumo lógicamente a esta felicitación de Ramón. Es un premio muy prestigioso, es un premio que tiene 35 años de vida y es la primera vez que este premio se otorga a una traducción. Así que, bueno, pues doblemente enhorabuena. Y ya te paso la palabra para que nos cuentes qué recoge esta edición de las glosas emilianenses que presentáis o presentamos en este libro. Bien, bueno, en primer puesto no puedo sino empecipiar agradeciendo estas parolas que me hacen Filau y, bueno, reconociendo que efectivamente tengo no ya un doble honor con ellas, sino más bien unas enhorabuenas puyatas tara segunda potencia, quizá pésimas. Bueno, muchas gracias. Pues y yo en este sentido tengo que decir que la razón de ser de este libro quizás actualizándonos, ¿no? A lo que son los fenómenos del flujo de información en nuestra era contemporánea, vendría a ser, en el plano de la lingüística y del romanismo, de la ciencia romanística, vendría a ser lo que pues a la política o a los asuntos del día son los bulos, las famosas fake news, solo que curiosamente sin que hasta la fecha al menos haya suficiente impacto. Es muy de agradecer que Ramón de Andrés haga artículos de divulgación, porque la ciencia efectivamente necesita saltar al conocimiento público con mucha más frecuencia y de la mano de personas que se atengan precisamente pues, a esa disciplina científica que como investigadores, como académicos, pues están sujetos a ella, ¿no? De ahí que desde el rol de Estudios Aragoneses nos planteásemos que bien era hora también de poner en común, de recordar, de dar una base científica sólida a aquellos que, sin duda, en estos momentos, en muchas partes, en redes sociales, en foros de toda índole, están involucrados en encendidas discusiones sobre si efectivamente esto de las glosas emilianenses es castellano, no lo es, etcétera, etcétera. Bueno, quizás este tipo de referentes en muchos casos ayudan a arrojar luz a estos debates muy encendidos, seguramente muy preñados de pasión y por tanto de irracionalidad, pero que nosotros hemos querido presentar tal cual son, de la manera más aséptica, pero a la vez más decidida con respecto a la verdad histórica y la verdad científica acerca de las glosas emilianenses. Es por ello que el libro recoge estos artículos. Habéis glosado la nómina de autores, aparte del propio Ramón de Andrés, Rafael Lapesa, Claudio García Turza, en fin, Heinz-Jürgen Wolf, todos ellos, Francho Nagore, desde luego, y el propio Ramón Menéndez Pidal en su introducción a algo que también tenemos que señalar y que forma parte del objeto del libro, y es que todo el mundo habla de las glosas emilianenses, incluso aquellos que hablan de ella de una forma
muy sesgada, ¿no? desde una óptica nacionalista, pero que sin embargo, arguyendo que estas glosas son el primer documento escrito en castellano, parece ser no han tenido la confianza de darlas a conocer, de publicarlas, de divulgarlas masivamente incluso, para que todo el mundo lo podamos ver. Bueno, pues la primera víctima precisamente de ese debate ha sido el conocimiento del propio texto original de las glosas, y esto es también un poco lo que hacemos en este libro, lo cual yo creo que humildemente le nota de doble importancia el poder contar con ese texto, ese manuscrito del cual pues todos hablamos, ¿no? en estos días. Muy bien, pues entonces desde el punto de vista de un historiador, que es tu caso, ¿cuál es la relevancia de los acontecimientos históricos para determinar la lengua del documento? Bueno, aquí sería muy pertinente, aquí casi siempre, realmente, en destacar dos acontecimientos políticos o dos grupos de hechos políticos. Los que regían en la época a la que estemos prestando nuestra atención y los que corresponden a nuestra época presente, o al menos a la época en la cual se estableció el paradigma interpretativo de un hecho histórico pasado. Me voy a explicar mejor. Sin duda, el hecho de que haya habido tal efervescencia castellanista o españolista alrededor de las glosas sin un análisis científico sólido, se debe más a esa pasión nacionalista que surge, sobre todo en el siglo XIX y XX, y del cual España, en algunos aspectos, es muy tributaria de los usos y modos del nacionalismo francés. Quiero señalar un precedente a este respecto: los juramentos de Estrasburgo, un documento de alianza entre Carlos el Calvo y Luis el Germánico contra otro de los nietos, estos eran nietos de Carlomagno, y que está redactado en francés y en alemán, ¿no? Bueno, esto el nacionalismo francés lo ponderó mucho como dando carta de naturaleza no solamente a la antigüedad de la lengua francesa y a su prestigio, sobre todo pues, por encima de muchos dialectos y lenguas que existen en Francia. Francia, poca gente lo sabe, pero es el país de Europa que más lenguas minoritarias tiene. No solamente el occitano, hay muchas otras más. Bueno, evidentemente, esa necesidad del Estado francés de proclamar el pedigrí, ¿no? De su lengua oficial y de la República, pues de alguna manera dotó de mucho vuelo a este tipo de aseveraciones. Y ha sido copiado por el nacionalismo español con la misma óptica y el mismo sentido. Quiero recordar además que en Francia incluso el hecho de que fueran los juramentos de Estrasburgo no ha dejado de tener su incidencia sobre el conflicto franco-alemán sobre Alsacia y Estrasburgo. Y recordemos que Luis XIV en el siglo XVII incorpora a la fuerza Alsacia a sus posesiones con la idea geopolítica de que genuinamente el francés, la cultura francesa, llegaba hasta el Rin y que, por lo tanto, la frontera natural, por decirlo así, de Francia era la línea del Rin. Bueno, esto ha generado un sinfín de guerras a lo largo de los siglos posteriores, pero en la base tenemos un argumento lingüístico. Bueno, pues ahora pasamos un poco a lo que sucede en España y vemos cómo esto nos ha impedido darnos cuenta no solamente de lo más evidente, ¿no?, para los lingüistas y filólogos, las características objetivas, los trazadores que determinan la ascripción de una lengua a un determinado ámbito o a otro, que ha explicado perfectamente don Ramón de Andrés, sino que es que incluso ignoramos el contexto histórico de la época. Y en este sentido, lo que hay que señalar es que en el siglo IX, en los comienzos, del siglo X, en los comienzos del siglo XI, La Rioja, el territorio donde está San Millán de la Cogolla, donde se atribuye, ¿no?, en ese territorio el origen de estas glosas, formaba parte de los dominios del reino de Pamplona. Es decir, a partir de sobre todo la ocupación que lleva a cabo el rey García Sánchez I de Pamplona, que estaba casado con la condesa aragonesa Andregoto Galíndez,
el reino de Pamplona adquiere un particular poderío, una particular capacidad y consigue colonizar tierras ya en tierra llana, ¿no? En el Valle del Ebro. Bueno, el dominio, el ámbito natural de expansión del reino de Navarra, lo que sería el reino de Navarra después, como el de todos los demás reinos hispánicos, es radicalmente de norte a sur, hasta tal punto de que incluso en el mapa lingüístico podemos perfectamente trazar la vinculación norte-sur entre el gallego y el portugués, entre el asturiano y el leonés y el habla de Extremadura hasta Huelva, lo propio con el castellano hacia el sur. Y en Navarra se cercena cuando, sencillamente, pues a partir del siglo XIII, Navarra queda territorialmente rodeada por sus territorios vecinos y no puede continuar expandiéndose. De alguna manera tendríamos, de haber sido la historia de otra manera, a lo mejor más vestigios vascos, por ejemplo, en las zonas del territorio, por ejemplo, de la actual Soria, quién sabe, pero no sucedió así. Aragón con el aragonés efectivamente tiene la misma pauta histórica y lingüística, porque la lengua va ligada a los repobladores, a los nuevos ocupantes del territorio conquistado y pasa todo tanto con la esfera del catalán. Bueno, pues en definitiva, todos estos hechos objetivos de la historia ya por sí mismos tendrían que haber llamado la atención de algunos de los que se lanzan con tanta ligereza pues a aseverar sin mayor sustento que las glosas emilianenses son lengua castellana. Una última nota a este respecto. En aquella época, hasta tal punto la conquista de la tierra llana del Valle del Ebro fue importante para los pamploneses que la corte de Pamplona se trasladó a Nájera. Nájera, que está a tan solo 17 kilómetros del monasterio de San Millán de la Cogolla. Es decir, y de hecho se llamaba el reino de Nájera-Pamplona. Nájera estaba llamada a ser lo que fue Zaragoza a Huesca y Jaca en la reconquista aragonesa, es decir, a trasladar la capital a las zonas más fértiles, más llanas, más habitables, de clima más suave, que se conquistaban en el Valle del Ebro. Y por eso el afianzamiento de la conquista navarra a través de repobladores venidos de las montañas vascas y navarras, de lengua vasca y de lengua aragonesa o navarro-aragonesa, es absolutamente determinante para analizar también el hecho lingüístico que supone el hallazgo y el análisis de las glosas emilianenses. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Te iba a preguntar, para finalizar, si existía o si había existido una entidad política que pudiera asimilarse a lo que hoy entendemos como La Rioja, porque muchas veces uno de los problemas que tenemos es que tratamos de entender los fenómenos pasados con los parámetros actuales y eso quizá nos distorsiona un poco pues el conocimiento de la realidad, ¿no? Por tanto, bueno, pues es evidente, ¿no? Según lo que comentas, que no existía una entidad política riojana, sino que más bien lo que ahora conocemos como La Rioja, pues pertenecía, al menos en parte, al reino de Navarra, ¿no? El reino de Pamplona-Nájera al que te has referido. No sé si lo he sintetizado correctamente. Si quieres ampliar algo respecto a la configuración pues, política de los reinos cristianos de la Edad Media, o si consideras que está ya aclarado con esto, al menos en relación con cada una de las lenguas, claro. Bueno, está bastante bien. Yo tan solo haría una mínima puntualización sobre la personalidad política y, si se quiere, pues cultural de La Rioja. Evidentemente, se trató de un área de repoblación navarra o navarro-aragonesa, no hay duda, en aquella época, en la época de las glosas emilianenses, que posteriormente, con la muerte de Alfonso el Batallador, ya en 1135, bastantes años después, pasa a ser anexionada por Castilla. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La idea de que la herencia de Sancho el Mayor, que fue la que había pasado a manos de Alfonso el Batallador y que con la separación posterior de Navarra y Aragón quedó en manos de los castellanos, formó parte de un imaginario geopolítico en las gentes de aquella zona que, a su vez,
de alguna manera también delimitó la propia personalidad del territorio riojano en su nueva adscripción a Castilla. Recordemos que La Rioja está al otro lado de las montañas que separan la cuenca del Duero y del Ebro, y que estas gentes que finalmente pues adoptan la lengua castellana conservan, y hoy día todavía, la impronta de las antiguas lenguas navarro-aragonesa y vasca que hablaron sus ancestros. Por lo tanto, eso singulariza el territorio y evidentemente dota de sentido, por decirlo así, a la personalidad ya contemporánea, eso sí, de La Rioja en nuestro estado de las autonomías. Bien, muchas gracias. No sé si para terminar queréis intervenir, queréis decir algo o queréis incluso deciros algo entre vosotros antes de dar por terminada la presentación de este magnífico libro. Yo por mi parte no añado más. Yo creo que están muy bien las palabras de Miguel. Bueno, yo tan solo, si se me permite, y un poco vendiendo mi libro, que no es mío, es una obra coral, evidentemente, de gentes más expertas que yo en el conocimiento de las glosas emilianenses. Sí que animaría a cualquiera a que adquiera esta publicación, a que se nutra de conocimiento y base para que, bueno, pues efectivamente cuando vuelva a surgir en cualquier momento este tema acerca de la adscripción lingüística de las glosas, pues sepa argumentar, sepa hablar con propiedad y contribuya a que, eso sí, por una vez al menos, la verdad se restituya en estos destrozos, por decirlo así, culturales que los nacionalismos exacerbados pues a veces nos generan. Bueno, pues por mi parte, por supuesto, daros las gracias a los dos, no solo por haber participado hoy en esta presentación, sino también por haber participado en ese libro. Dar las gracias también a Ladrada Ediciones como editora del libro, en el que pues, el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Política Lingüística, ha participado pues, muy gustosamente, y que además creo que se va a convertir en un libro imprescindible para conocer esta cuestión, y también un poco pues para tratar de poner un granito de arena más en esa eliminación de las tergiversaciones históricas que, bueno, pues tan acostumbrados desgraciadamente estamos aquí, y que, bueno, pues creo que este libro sirve, entre otras cosas, para ello, ¿no? Para poner las cosas en su sitio. Y nada más, simplemente daros de nuevo las gracias, dar la enhorabuena a los que habéis participado en la edición y a la editorial, y muchas gracias por vuestra presencia. Nos veremos pronto. Gracias a todos. Gracias, adiós.